En este episodio de Borderland. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Qué bueno verlos! Creo que no podría decir que alguna vez vi algo similar a esto. ¿Tú y tu hija tomarán este tren? Esto requiere agallas. No es seguro. Se mueve hacia ambos lados y la gente debe sostenerse. Esto puede ser lo más difícil que haya hecho en mi vida. Y que logren llegar a Estados Unidos no quiere decir que sucedan cosas buenas. Estuve en ese desierto y no soporté ni una hora. No puedo seguir siendo fuerte. 6 estadounidenses aceptaron tomar un viaje hacia el corazón de la crisis en las fronteras en Estados Unidos. El punto de partida me sorprendió totalmente. Esta no es una morgue cualquiera, esta es la morgue de las personas que murieron en el desierto. Es un mundo que pocos estadounidenses han experimentado. Creo que no podría vivir en la frontera. Temería por mi vida todos los días. Los 6 tienen poco en común, excepto por sus fuertes opiniones sobre la inmigración ilegal o de indocumentados. Este viaje pondrá a prueba todo lo que piensan que saben. Por pedido del equipo forense del condado de Pima, el grupo ha estado repasando la historia de 3 migrantes que fallecieron en su intento de cruzar hacia los Estados Unidos. Nosotros les damos un nombre, ustedes una historia. No sé si alguno de nosotros cambiará de opinión. Quizás debamos ir al medio del campo, analizarlo y volver para comenzar con la misión. Y por eso estoy preocupado. En el sur de México, los 3 equipos han seguido los gastados caminos de los migrantes hacia el norte con destino a la ciudad de Arriaga. Liz Marie y Kishana viajaron hacia Tapachula para conocer a la familia de Claudette Sánchez, de 21 años. Sin duda siento que conozco más a Claudette por lo que me contó la familia y es alguien con quien puedo sentirme identificada. En medio de aquel dolor. La decisión de Claudette me rompió el corazón. Era una niña hermosa y joven, llena de sueños, y esos sueños murieron en el desierto. Pasaron 2 horas y nos encontramos un cuerpo. En Iowa y en El Salvador, Randy y Alex siguieron el viaje de Mayra Celaya. Comencé a tomarla, sacudirla, gritarle y todo. No te duermas, no te duermas, abre los ojos. Ella ya estaba muerta. Esto es lo que la gente debe ver, que hay mucha desesperación. Lo que me golpeó es que jugamos con la vida de las personas. Literalmente estamos jugando al ajedrez con la vida de las personas. Está mal. Omar López, de 13 años, falleció en el desierto de Arizona en 2012. Allison y Gary viajaron a Guatemala para conocer más sobre su trágica historia. Se notaba que este hombre de verdad amaba a Omar y no habría permitido que su pequeño nieto se fuera. ¿Cómo crees que se sentía Omar haciendo esto? Tenía una mujer anciana con él, lo cual no ofrece seguridad. Es decir, ¿qué pueden hacer una señora anciana y un niño para protegerse? Sí. La próxima parada de su viaje será el pueblo ferroviario de Arriaga, donde cientos de migrantes de toda América Central se preparan para atravesar uno de los procesos de migración más peligrosos que se puedan imaginar. Desde Arriaga, enormes trenes de carga viajan hacia el norte durante 14 horas hasta la ciudad de Ixtepec. Desde Ixtepec, los migrantes se suben a otros trenes con destino a la Ciudad de México. En la capital, hasta 1,500 migrantes llegan en estos trenes cada día. Desde la Ciudad de México llegarán a varios puntos de la frontera entre México y los Estados Unidos. Un viaje que puede demandarles semanas o incluso meses. Tras viajar a los pueblos natales de Omar, Mayra y Claudette, hoy el grupo finalmente se reunirá en las polvorientas vías ferroviarias de Arriaga. ¡Allison! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ven aquí. ¡Hola! ¡Qué bueno verte!
¿Cómo han estado? Sí, qué bueno verte. ¿Dónde han estado todo Aquí este en tiempo? México. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola. ¡Mis Lindo amigos! verte. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. ¿Estás bien, amigo? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, hermano? ¡Mua! Igualmente. Sí. ¿Cómo estás? Hola, hermosa. Bueno verlos. Tengo que contarte Hola, mucho de ¿cómo lo que he estás? visto. ¿Cómo Sí, estás? Muy bien. ¿Cómo Sí. ha sido? Fue sorprendente. Ha sido sí, ya genial. hablaremos. Hola, bueno. ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola. Muy bien, Un placer eso es. verte. Lloramos mucho, Al fin de llegamos. verdad. ¿Y ustedes qué hicieron? Aquí fuimos a visitar a la familia de Claudette. Y ¿Sí? luego fuimos a hablar con diferentes personas que han sido víctimas del tráfico de pudieron dormir? personas. Claro que sí. ¿Y qué tal Ohio? Eso fue lo más loco. Fue muy duro, de hecho, hablar con su madre. Eso fue difícil. Ok. Fue muy crudo, sí. Espera que te cuente las cosas que hemos visto. Espera que te cuente las Tú no cosas que hemos tienes idea. visto. Donde dormimos. Fue horrible. Esto fue lo más duro que viví en mi vida. Ajá. Sí. Abrazo grupal. Vamos. Vamos. Ya lo vivimos todo. ¿Qué tal tú, amigo? Tranquilo, amigo. Ha sido muy verdadero. ¿Sí? ¿Qué sucede, granjero? Estuvo duro, viejo. No pudimos dormir y fue muy difícil. Sí, no sabes. Recorrimos caminos de tierra y recogimos granos de café. Entonces estuviste como Estuve en casa, mi elemento, ¿verdad? viejo. Me sentí como en casa. Extraño El Salvador, hombre. Quiero volver al Salvador. La gente es hermosa. Sí, amigo, realmente hermosa. Son muy abiertos. Sí. Esa fue una de las cosas más lindas Y para mí. apesta que la gente más vulnerable, la más pobre, sea la que no puede escapar de toda la violencia. Sí, fue toda una experiencia. Sí, Pero es bueno verlos de vuelta, amigo. Sí. sí, es bueno estar aquí, Claro. amigo. Estamos en medio de una zona ferroviaria y no sé si podría decir que alguna vez he visto algo como esto. Aún intento procesar lo que realmente está sucediendo aquí, el hecho de que la gente pueda subirse a un tren e ir camino hacia el norte. Y no puedo creer que esté permitido. Los migrantes en Arriaga deben esperar días antes de poder subirse a los trenes de carga. No hay boletos ni horarios. Y es ilegal subirse a estos trenes. Pero para llegar a la frontera, miles lo consideran un riesgo que vale la pena tomar. Para muchos que consiguen cruzar la frontera, el sueño americano no será más que un trabajo lavando platos, recogiendo fruta o cargando ladrillos por algunos pocos dólares para enviar el dinero a sus familias en casa. Para lograrlo, muchos están dispuestos a arriesgarlo todo al montarse en estos trenes de carga conocidos colectivamente como la Bestia. Antes de partir, Liz Marie conoce a un grupo de jóvenes de Guatemala. Mucha gente dice que es fácil cruzarse, dicen, oh, esa gente dice lo deporta y se vienen ya el día siguiente. Es cierto, es bien facilito cruzarse. Para el mexicano, sí. ¿Cómo? Para el mexicano, sí. ¿Sí? Hondureño y salvadoreño, más difícil que Sí, nosotros ¿por los qué? guatemaltecos. ¿Por qué es difícil? Porque por lo mismo tienen que pasar 2, 3, 4 fronteras. Le gustaría que hubiera otra forma, tal vez más fáciles, con autorización, ¿verdad? Exactamente, con algún permiso, que fuéramos por unos 6 o póngale por un año, luego venir y luego ir, que bueno fuera, pero... Por ejemplo, a mí me han deportado 3 veces. ¿De dónde? He intentado de cruzar aquí en la entrada de Houston. ¿Sí? ¿Y por qué quieres seguir intentando? Mi sueño es de salir adelante con mi familia y pues aún sigo con ese sueño, luchar con ese sueño. Quiero que mis hijos sufran como sufrí yo también. Sí. Quiero darle una oportunidad para que en adelante estudien. Esto. Gracias. En los últimos años, ha habido un dramático aumento en el número de niños que intentan cruzar la frontera. En 2012, más de 25,000 niños sin acompañantes fueron aprehendidos por la patrulla de frontera. La mayoría venían de América Central. ¿Qué edad tienes, William? 14 años. ¿Vas a los Estados Unidos? Sí, Sí. ¿Y de dónde eres? Dime. de El Salvador. ¿El Salvador?
¿Cómo es en El Salvador? ¿Cómo es vivir allí? Pues ahorita vivir en El Salvador está muy difícil, pues también por las pandillas, ¿verdad? ¿Las pandillas no te dejan ir a la escuela? Pues no, por eso que yo me Vaya. vine a El Salvador, porque de la escuela me iban a sacar. ¿En serio? Bueno, a mí me dieron 2 horas para hablar con mamá y darles el número de ellos para iniciar una extorsión. Entonces yo inmediatamente, bueno, me dijeron de que me iban a sacar de la escuela si yo no le daba el número a mi mamá, entonces decidí mejor salir de ahí. Y mi mamá estaba de acuerdo con eso. ¿Y quién te está esperando en Estados Unidos? ¿Tu madre, tu padre? Mi mamá y mi tío y una tía. ¿Y cuándo fue la última vez que viste a tu madre? Hace 6 años. ¿6 años? ¿Y tu madre hizo el mismo viaje? Sí. Sí. ¿Y te contó acerca de lo peligroso que es? Me dijo de que es duro irse para allá, pero Para William este es el menor de 2 males. Podría quedarse en casa, en una pandilla y ser asesinado o realizar este viaje donde tiene una chance de reconectarse con su madre y familiares que viven en un ambiente más seguro. Así que ninguna de las opciones es la que me gustaría tener que tomar y este chico es muy fuerte. Parte de la razón por la que estamos aquí es porque hemos estado siguiendo el camino de un niño que tenía tu edad. No lo asustes. Pensé en contarle la historia acerca de Omar, pero ni bien lo mencioné, se notó el miedo en sus ojos. Sabía lo que iba a decir y no pude hacerlo. Y no lo hice. ¿Sabes qué? Por favor, cuídate. Cuídate mucho, ¿ok? Cuídate mucho. Pude ver a Omar allí parado, preparándose para abordar el tren. Eres valiente. Al correrse el rumor de que la bestia partirá desde Arriaga por la mañana, los migrantes buscan su lugar en el tren. Para las mujeres, subirse a la bestia es una medida desesperada de último recurso. Muchas se inyectan anticonceptivos antes del viaje, aceptando que la violación es el horrendo precio a pagar por una nueva vida. Brenda, de Honduras, se prepara para viajar en el tren con su hija de 9 años de edad. ¿Cuánto hace que estás aquí en México? 2 días. Hay muchos migrantes allí afuera, principalmente hombres, no muchas mujeres. Entonces, obviamente que como mujer quería hablar con una de ellas, sobre todo con una que fuera mamá. Y terminamos hablando, su hija es hermosa, sonriente, con unos ojos preciosos. Entonces, ¿tú y tu hija tomarán ese tren? Si Dios lo permite, sí. Dinos, ¿por qué te vas? ¿Todo está mal o te vas solo por la familia? Para un futuro para mi hija. Tiene la edad de Claudette. Tiene una hija de 9 años. Es de Honduras. Y hará este viaje. El mismo viaje que hizo Claudette, pero lo hará con su hija de 9 años de edad. ¿Por qué harás este viaje? Tienes la misma edad que alguien. Conocí a su familia. Ella hizo el mismo viaje que harás tú y nunca llegó a destino. Y eso me entristece. Porque estamos aquí hablando y harás el mismo viaje que ella, pero con tu hija. Y eso me da pena. Pues, ¿qué le puedo decir? Voy a agarrar la mano de Dios. Me está haciendo llorar ella. Si estás caminando por el desierto y ya no puedes más, ¿pensarías al menos en volver a casa? Pues sí, si no queda de otra. Yo voy viendo la seguridad de mi hija, pues yo voy haciendo el intento. Si no se puede, pues ni modo. Tampoco no la voy a sacrificar tanto así a ella. Lo entiendo perfectamente, pero con poner un pie en el desierto ya la estás sacrificando. Estuve en ese desierto, no pude soportar ni una hora. No puedo siquiera imaginar una niña caminando en ese lugar. Pero por favor, si te sientes cansada, solo para. Hay personas allí que pueden ayudarte. Sí, si se da la ocasión, ni modo, tengo que regresarme por mi hija. Bien, estás llevando a tu hija de 9 años en un tren y podría morir o ser violada. No podrá dormir en ese tren.
¿Y si ella se muere y su hija sobrevive? Está en la búsqueda del sueño americano y no es algo tan bueno. Esta gente cree que Estados Unidos es un país absolutamente genial y amo a mi país. Pero se necesita mucho trabajo y dedicación. Nada cae del cielo. Amanece en Arriaga, y nuestros 6 pronto se unirán a los otros 500 migrantes que abordarán el tren de la muerte hoy. Las estadísticas en torno a la bestia son alarmantes. El 80% de los migrantes que viajan en estos trenes será asaltado, el 60% de las mujeres serán violadas, y solo el 40% alcanzará su destino final. Y durante un año, se estima que 500,000 de personas arriesgan su vida en este camino. Sí, sin duda es nervioso por abordar el tren, definitivamente. Bastante nervioso, entusiasmado. Es genial y tenemos que hacerlo. Rezamos por la seguridad de todos en este tren y, Señor, te pedimos que lleguen a casa con sus familias. Me subí a muchos tractores y muchas motocicletas, pero nunca un tren. Sí, será emocionante. Nunca he sentido tanta ansiedad. Ya sabes, estoy nerviosa, temerosa, asustada. Mi corazón late muy fuerte. Miro hacia todos lados y ninguno parece asustado. Todos parecen como, no lo sé, preparados. ¿Realmente saben en lo que se están metiendo? Creo que piensan en lo que están dejando atrás. Por eso vemos tanta esperanza y no temor, porque de lo que huyen es más peligroso que este tren. Esto es una locura. ¿Lo es? Randy, esto es una locura. Pero imagínate cómo serán sus vidas para que estén dispuestos a hacer esto. Esa es la cuestión. Están tan mal que sienten que esto vale sus vidas. ¿Para morir? Así lo ven ellos. Es mejor morir en el intento de tener una vida mejor que quedarse aquí y posiblemente morir. Eso significa para ellos esperanza. Buenos días. Durante la ruta, los migrantes corren riesgo constantemente de ser alcanzados por la policía corrupta o secuestrados por pandillas criminales. Mientras el tren se aleja de Arriaga, el grupo comienza a descubrir qué tan incómodo será el viaje. Estando aquí arriba, nunca me voy a quejar de ningún tipo de transporte siempre que tenga un asiento, porque me duele la espalda. Realmente debes tener cuidado con qué tanto te mueves y no te mueves. Calculo que en este tren debe haber entre 300 y 500 personas sentadas arriba. No adentro de los vagones, están viajando arriba del tren. Y no es nada seguro, se mueve mucho y hay que sostenerse. Las organizaciones de derechos humanos han estimado que miles de migrantes han muerto cayéndose de la bestia, a menudo debido a la fatiga, deshidratación o intento de abordarla en movimiento. Miles han sido mutilados debajo de sus ruedas. Esto tiene que ser lo más aterrador que haya hecho en mi vida. Tengo miedo. Para serte honesta, me es muy difícil bajar la guardia y relajarme. A pesar de la muy real amenaza de muerte o lesión grave, se palpa un sentido de esperanza y expectativa. Cada hora que resisten encima del tren lleva a los migrantes más cerca del premio de una nueva vida. Todas las personas con las que hablamos van hacia los Estados Unidos. Se ve la emoción, no se ve temor, y creo que están dispuestos a tomar ese riesgo. En el momento previo al subirse al tren, no piensan, Dios mío, deberemos atravesar todo el desierto y demás. Piensan, nos vamos a Disney. Una rama.
Allison conoce a Hubert, un trabajador de la construcción oriundo de Honduras, quien está regresando a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo llevas en este viaje? Unos 8 días. ¿Cuánto tiempo crees que te llevará? Creo que unos 2 meses. ¿2 meses? Sí. ¡Wow! ¿Hacia dónde vas en los Estados Unidos? ¿A dónde está mi novia? Hacia allí voy. Antes me habías contado que solías vivir en los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, viví allí durante 6 años. ¿En Houston, Texas? En Houston viví allí durante unos 2 años. Antes viví 4 años en Florida. Sí, 4. ¿Y qué sucedió allí? Estaba conduciendo y no tenía licencia y por eso me deportaron. ¿Y qué te hace querer regresar luego de ser deportado? El trabajo. Me gusta porque se puede vivir muchísimo mejor de lo que se vive en mi país, ¿sabes? Me contaba que debían asegurarse de llevar agua, pero si se les acaba, si se bajan del tren para ir a comprar agua, hay una gran posibilidad de que mueran intentando regresar al tren porque este avanza muy rápido y la gente ha perdido brazos y piernas y han muerto, así que es difícil, es duro y es increíble lo que pueden sortear. Su espíritu es increíble. Se estima que el 30% de quienes montan en el tren de la muerte son migrantes cíclicos, que intentan regresar a los Estados Unidos luego de haber sido deportados o luego de un intento fallido por cruzar la frontera. Esteban, de Guatemala, es un veterano en el tren. ¿A dónde intentas llegar esta vez? Ahora voy hacia Nueva York, a Brooklyn, porque debo hacer mucho dinero. ¿Qué hacías en Nueva York cuando estuviste allí? Muebles. Reparamos muebles. ¿Reparaban muebles? Muebles, sí. Cuando Esteban tenía 13 años, cruzó la frontera con otros 41 inmigrantes. Allí presenció en primera persona los peligros del desierto de Arizona. Caminamos durante 2 días y 2 noches. Vimos a una persona que parecía estar durmiendo. Estaba durmiendo así. Tenía la cara muy blanca y no se movía para nada. Los demás dijeron, oye, despiértalo. Tócalo. Para tratar de despiértalo. despertarlo. Levántalo. Yo no lo toqué, pero vi que estaba muerto. De repente hago así, pum. ¡Wow! ¿Esto duele? ¿Esto duele? Se cae y ¡boom! Estaba todo como, no sé. Y luego, cuando le vimos aquí, por aquí, aparece una, ¿cómo le dicen? Una culebra. ¿Serpiente? Sí, una serpiente. Le salió por la boca. Rayos. Eso es una locura. Wow. Una locura. Estos hombres son héroes, amigo. Son héroes. Lo que atraviesan, lo que hacen por ayudarnos a nosotros. Por venir a trabajar a Brooklyn, amigo. Él va a trabajar a mi barrio. A mi vecindario. ¿Me entiendes? Y pasa por todo esto para hacerlo. Es una locura. Una locura porque allí están haciendo muebles a medida o cocinando en algún lado. Si hablas con ellos te darás cuenta que son todas cosas que nos gustan, que necesitamos y los hacemos pasar por este viaje de la muerte para conseguirlo. John, de 27 años, ha fallado en el intento por cruzar la frontera muchas veces. Dice que quiere reencontrarse con su madre, quien lo abandonó cuando tenía tan solo 2 años de edad. ¿Nunca te han asaltado aquí en el tren? Solo por adelante de lechería, sí, nos quitaron $100. ¿De verdad? Que llevábamos. ¿Quién te los quitó? Los policías de ahí nos subimos al tren y nos dijeron que nosotros hacíamos en el tren, que nos dé permiso. Pues móchense ahí, dice, y nos pusieron boca abajo y nos sacudieron la bolsa y nos quitaron todo el dinero. ¿Los policías te robaron? Policía. Sí. Nelson, de El Salvador, ha abordado el tren de la muerte 4 veces y ha experimentado la brutalidad de las pandillas criminales. ¿Y no te da miedo hacer este viaje? ¿Cómo no? Me da miedo por tantas cosas de secuestro, asaltos,
accidentes en los trenes, pero ni modo, o sea, quizás es una de las mejores maneras de tratar de superar a la familia. Igual la otra vez que yo venía allá abajo en Huehuetoca, el tren partió una muchacha, la hizo en dos mitades. Así la partió. De aquí para allá. ¿Se cayó o cómo? Unos muchachos la tiraron del tren. ¿Por qué? Porque ella no quiso pagar la cuota que paga, son $100, porque ella no llevaba. ¿La pusieron sobre las vías? Sí, y él vio con sus propios ojos cuando la cortaron, a la mitad. Partió el tren. Entonces hay criminales o pandillas en el tren que cazan como presas a los migrantes en el camino. La cuota que son $100 por persona. Es bien difícil la vida del emigrante. Tengo sentimientos encontrados con esto porque lo siento por esta gente, sé de lo que huyen y sé lo que intentan lograr. Pero estoy realmente muy enojado con el gobierno mexicano. Es decir, este tren parte cada día lleno con 300 personas. La policía y oficiales de inmigración podrían detener todo esto en el camino. Ahora tenemos al gobierno de México que no ayuda en toda esta situación, simplemente envían miles de personas por semana hacia nuestras fronteras. Y todas estas personas enfrentan condiciones horrendas. Así que yo realmente no estoy nada feliz con lo que pasa aquí. He visto a muchos niños esta mañana. Esto es lo más duro para mí. Vi a una madre embarazada con 3 niños pequeños. No puedo imaginarme cómo será este viaje para ellos. Nunca pensé que fuera tan difícil cruzar la frontera. No pensé que fuera sencillo y fácil, como simplemente cruzarla caminando, pero no tenía idea que madres e hijos arriesgaban sus vidas. No tenía idea que este era el camino. Esto requiere agallas. Es desgarrador cuando ves a las familias viajando sobre el tren. Y es algo muy difícil de explicar en palabras. Porque mientras los estás viendo viajar sobre el tren, tan solo piensas que aún les quedan unas 20 horas viajando sobre el tren, bajo un calor extremo. Y mientras el tren avanza, la gente está cada vez más exhausta. Y te preguntas cuántos terminarán solo esta parte del viaje. La gente en los Estados Unidos no sabe que sucede esto. En Guatemala y Honduras saben de este tren, pero nadie en los Estados Unidos lo sabe. Nadie sabe lo que sucede. No saben que fue el sistema el que creó esto. Y no puede ser solamente Estados Unidos el que deba resolver esto. En verdad, estoy muy enojado con el sistema que creó esto. ¿Sabes? No son solo los Estados Unidos, no es solo México, no es solo El Salvador. Es todo este sistema que ha creado esta monstruosidad con las personas. No tienen idea. Mi corazón sufre por esta gente. Tras montar el tren de la muerte, el grupo llega al refugio Hermanos en el Camino, en la ciudad de Ixtepec, a 2.900 kilómetros de la frontera con Arizona. El refugio en Ixtepec es parte de una red de más de 50 ubicaciones seguras a lo largo del camino. Buenas, ¿cómo están? Cada mes, 800 personas buscan refugio aquí. El lugar ofrece poco en cuanto a comodidades, pero para los migrantes significa estar a salvo, aunque sea solo por unos pocos días. Hablar con los demás migrantes es increíble. Es decir, es realmente... Si quieres saber de qué se trata, habla con ellos. Son muy abiertos. Amigo, hablaron con todos nosotros, hicieron bromas, lo que fuera, ¿sabes? Así somos nosotros, no somos para nada diferentes. Mientras otro tren entrega su carga humana a Ixtepec, los migrantes continúan llegando al refugio.
Al grupo le han pedido que ayude a los voluntarios a preparar comida y registrar a cada uno que vaya llegando. Lo que hacemos aquí es registrar a las personas para intentar mantener un rastro de dónde están, así mientras avanzan en su camino podrán mantener un registro y esas cosas. Hola, ¿cómo estás? ¿Tenés identificación? No. ¿Cómo te llamas? Cristian Marino, ¿Y de dónde sos? Guatemala. Lo que hacemos aquí es entregar un poco de jabón, algunas toallas y papel higiénico para que puedan limpiarse. Así será un poco mejor para ellos. Para el alivio de Kishana, Brenda y su hija decidieron pasar la noche en el refugio. No pensé que volvería a verlas. No pensé que vendrían aquí. Pensé que no las vería nunca más. Entonces me siento bien. De hecho, registramos a 66 personas, mayormente de El Salvador y Honduras, pero también de Guatemala y 6 de Nicaragua, de donde soy yo. Cada político debería hacer este viaje. Tienen que participar en esto. Y no desde el asiento de un auto. Necesitan apoyar los pies sobre los vagones. Necesitan dormir en los refugios. Necesitan ver lo que soporta esta gente. Y que lleguen a los Estados Unidos no significa que sucedan cosas buenas. El proceso de registro que se lleva a cabo en los refugios es usado por el equipo forense del condado de Pima para ayudar a identificar a los restos que se encuentran en el desierto de Sonora. Encontramos migrantes muertos en toda la frontera de los Estados Unidos y los números prácticamente representan una fatalidad masiva. El mayor desafío en las fatalidades es saber quién es quién. Luego de que el equipo del Dr. Hess lleva a cabo la investigación forense y no encuentra coincidencias, el caso llega a manos de Robin Reinecke, directora del proyecto Migrantes Perdidos. Cada año en el condado de Pima recibimos entre 150 y 200 restos de migrantes para analizar. Solo el 65% de los mismos logran identificarse. Todo nuestro trabajo se centra en lograr estas coincidencias. Estos son casos en que sabemos que la persona llamó a su familia y le dijo que iban a cruzar la frontera y los volverían a contactar ni bien lograran llegar a un lugar seguro y luego la familia no supo nada más. Robin se encarga directamente de identificar los restos de cientos de migrantes. Cada caso se presenta con desafíos únicos. Claudette fue identificada a través del ADN. Tomamos una muestra de ADN de sus restos y de alguien muy cercano a su familia. Ese proceso de tomar una muestra de ADN puede ser aterrador para la familia. Y luego esperar entre 4 o 5 meses por los resultados puede ser agotador. Mayra fue encontrada con alguien que sabía quién era. Eso puede acelerar mucho el proceso para la familia y podemos hacer una identificación mucho más rápida. El caso de Omar fue reportado por 5 o 6 entidades diferentes. De vez en cuando eso sucede con un migrante desaparecido en particular. Muchos refugios para migrantes, organizaciones de derechos humanos y periodistas lo dan a conocer y espero que las familias sepan que eso sucede a veces. Y que todas las personas de esta oficina estamos para ayudarlos y sabemos que esa persona es irreemplazable. ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Pero estás cansada. Este es un buen lugar, entonces podrás descansar y dormir un poco.
Bueno, sabes, creo que cuando la comunicación está abierta te humaniza, ¿sabes? No las veré como inmigrantes ilegales, solo las veré como cualquier madre que intenta darle lo mejor a sus hijos. No le robará ni quitará a ningún estadounidense el trabajo, pero sí creo que abrir esta línea de comunicación puede humanizarnos. Lo hizo conmigo, además me permitió verlas como algo más que una estadística o un número. Te dejaré comer, pero luego regresaré. Sin dudas, todos están cansados y listos para irse a dormir. Solucionemos esto para estas personas que se están muriendo aquí, porque por ahora es lo único que veo, muerte. Es ridículo que este sistema y nuestros gobiernos hayan hecho que estas personas quieran huir. Tiene que haber una manera de detener esto, porque estas personas no tienen otra oportunidad. Para Allison, las duras realidades del viaje migrante están cobrando su precio. No me imagino lo que atraviesan. Habiendo experimentado una pequeña dosis, no te tratan como una persona. Si fuera migrante, no podría hacerlo, no podría hacer este viaje, ni mental ni físicamente. Yo no me quitaría tanto crédito. Escuchas, lo estás haciendo muy bien. Y has llegado muy lejos, ¿sabes? Y has hecho tanto bajo todas estas condiciones. Has ayudado a muchos, incluyendo personas de nuestro grupo. Buen trabajo. Estoy muy cansada. No puedo seguir siendo fuerte. Hace días que no duermo y esto ya no lo soporto. Es horrible. Ni siquiera comí, no pude dormir. Me estoy derrumbando. No estoy bien. Puedes hacerlo, amiga. De verdad, Allison. Ya. En la siguiente etapa del viaje migrante, el grupo viajará 1.600 kilómetros al norte de Ixtepec, al reconocido estado mexicano de Sinaloa, un lugar que rara vez visitan los forajidos. La región está controlada por la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo, el Cártel de Sinaloa. El cártel ha tomado el control de todo el tráfico de personas y los migrantes suelen ser secuestrados a cambio de rescates o forzados a cruzar drogas del otro lado de la frontera. El grupo ha sido invitado a acompañar al ejército mexicano en una expedición en lo profundo del territorio del cártel para entender mejor la escala que alcanza la industria de los narcóticos. Estar sentado en la parte trasera de un vehículo me trae buenos recuerdos. Sin dudas estoy fuera de mi elemento aquí. No suelo rodearme de fuerzas militares fuertemente armadas. Esto es nuevo para mí. Pero sí diré algo, es curioso que cuando saludas no siempre recibes una respuesta. Sin dudas hay sentimientos encontrados con el ejército en esta zona. Desde que el expresidente mexicano Calderón desplegó miles de soldados y policías federales para combatir al crimen organizado en 2006, se estima que 70,000 personas han sido asesinadas en la brutal guerra contra la droga. La represión militar en Sinaloa dejó un legado de violencia y odio hacia las autoridades que continúa hasta hoy. Esta es una base de operaciones donde está un teniente con 30 soldados. La misión de ellos precisamente es erradicar los plantíos, caminar y erradicar los plantíos, destruir los plantíos que encuentren
de algún enervante. Una aeronave de reconocimiento detectó 2 plantíos por aquí, ahora, recientemente. Estamos yendo a una plantación de marihuana ahora. Entraremos y quitaremos las plantas para erradicarlas. Atrás para. Los soldados ingresarán con armas enormes y mucha artillería para asegurarse de que no habrá peligro y que no nos dispararán o secuestrarán, lo cual es una gran posibilidad en este momento. Esto no se trata de cultivar tulipanes y venderlos en la feria por $12. Esto es serio y entraremos a destruir el cultivo del que esta gente vive. Eso ya de por sí asusta, pero ahora estamos en el medio de la nada misma y sí, estoy nerviosa. Alrededor de la mitad de los 65.000 millones de dólares en narcóticos que compran los estadounidenses entra al territorio de los Estados Unidos vía México. Más del 50% de eso se cree que proviene del cártel de Sinaloa. Las ganancias anuales del cártel se estiman en más de 3.000 millones de dólares. Estoy familiarizada con los cárteles de droga, pero estar aquí fue algo totalmente diferente. Para mí, que he visto cosas por televisión, en películas o quizás en una exposición o un documental, pero estar físicamente allí fue algo realmente revelador. Bueno, ya localizamos el plantío. ¿Qué sigue ahora? Organizar al personal. Algunos van a empezar a arrancar la marihuana y la vamos a llevar y a concentrar en un área donde vamos a quemarla. Ok. Los que gusten, por supuesto, pueden arrancarla, ayudarnos y concentrarla. Dios mío, esto huele a marihuana. ¿Por qué lo es? ¿Escucharon lo que dijo? Sí, lo oí. Esta es una operación seria. Hay mucho dinero detrás de esto. Un granjero local no podría manejar un sistema de riego y la línea central que lo cruza. Yo considero que trabajo con lo último en el estado de Washington. Y recién ahora estamos comenzando con el riego por goteo para los espárragos. Y ellos están muy adelantados. Estoy muy impresionado, de verdad. Todo esto es la marihuana que le vemos llevar a los migrantes en la espalda. Es decir, de otra manera, pero básicamente es esto. Sí. Wow. Esto es increíble. Había escuchado sobre estas operaciones antes y siempre me preguntaba si era verdad que lo hacían, ¿entiendes? Pero aquí pudimos ver que realmente esto sucede. Creo que es una muestra interesante del uso de la fuerza. Me asusta un poco porque nunca se sabe. Obviamente hay mucho dinero aquí. Estoy seguro que la gente no está contenta con lo que estamos haciendo, pero también creo que la gente que cultiva esto ni pestañea cuando esto sucede. Es parte del juego y me gustaría saber qué tanto esfuerzo real se le pone para enfrentar esta situación terrible. La escala de la guerra de México contra las drogas es sorprendente. En enero de 2013, más de 1,000 personas fueron asesinadas, con un promedio de 36 muertes por día. En el mismo mes, el ejército incautó casi 80 toneladas de marihuana y cocaína, erradicando 200 hectáreas de marihuana, casi 800 hectáreas de opio, e incautó 1,500 armas de fuego. 800 personas fueron arrestadas y condenadas. La gente cree que México no hace nada contra esto. No es el caso, ¿cierto? Parece que hay un esfuerzo de las autoridades para detener esto, pero al mismo tiempo yo pienso que
Lo que hacen no es demasiado efectivo. Parece el mayor cigarro de marihuana del mundo entero. Ningún comediante podría llegar a competir contra algo así. Es una locura. Esto se siente bien porque será un migrante menos que cruza por la finca de la familia Glenn o del señor Ladd cargando 27 kilos de marihuana. Esto se siente realmente bien. ¿A qué otro lugar iría esta marihuana que no sea los Estados Unidos? Entonces sí se le puede poner un fin a un poco de lo que tenemos en nuestro jardín trasero. Es un buen día. Los 6 pronto dejarán los campos humeantes de Sinaloa y comenzarán la última etapa de su viaje a la desolada ciudad fronteriza de Altar. Fue desde Altar que Mayra, Claudette y Omar cruzaron hacia Arizona. Y para muchos migrantes como ellos, Altar sería la última ciudad que verían. En el próximo episodio de Borderland. Bienvenidos a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el lugar conocido como la cuna del tráfico de drogas. Marihuana, cocaína, lo que quieran. La ruta que siguen los migrantes está controlada por los traficantes de drogas. Esta gente no valora la vida, te da miedo. Tienen un difícil cruce de frontera por delante. Esta es la parte más peligrosa de su viaje. Me sorprende que no haya más muertes. Es brutal. Realmente caminas hacia el Valle de la Muerte. Nos estamos quedando muy atrás. El coyote no se detendrá por nadie que quede atrás. Seguirá caminando y los dejará allí. Renuncio. Ya no puedo seguir con esto.